Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro domingo más, a pesar de estar jodidillo. Ay, esta tarde casi me muero. No de coronavirus, pero bueno. Ahora que lo pienso, tal y como he dejado el título del directo, se puede malinterpretar. En plan, acabo la cuarentena y me pongo malo de coronavirus, pero no. No van por ahí los tiros. Uf. Me ha dado como un pinzamiento en la espalda bastante curioso. Y estoy... Uf, que no puedo ponerme así. Me tengo que poner tirado aquí en la silla. A ver cómo me pongo para adelante. Oh, así. Y me veis igualmente. Sí. Uf. Y yo creo que esta se me escucha y todo. No creo que tengáis problemas para escuchar. Pero sí, eso. Que ayer se terminó la cuarentena. Ya por fin soy libre. Ya pude salir a tomar el aire fresco, libre. Y a visitar la comunidad por aquí de Waseda, a ver cómo iba la vida. Todo sigue perfecto. En Shinjuku no hay problemas. Vuelve a estar cerrado todo Kabukicho, con lo cual ya no hay putas trabajando. Si bajara e hiciera otra vez otro vídeo, pues sería más o menos similar al de la otra vez. Pero bueno, el caso. Que, que esta mañana pues me jodí la espalda y llevo todo el día tirado entre la cama y aquí en la silla. He estado haciendo también los vídeos de lo de las clases de japonés para Patreon. Oye, qué raro que hay tanta gente mirando ahora mismo y ni uno ha puesto un puto hola. No habéis puesto un triste hola siquiera. Desgraciados. Saludar, coño, cuando lleguéis. Que no cuesta nada. El caso, que he estado haciendo los vídeos de Patreon, de las clases para terminarlo de este mes. Y ya bueno. Uf, sé que dije que iba a hacer vídeo la semana pasada, pero no he podido hacerlo. Ahora por lo menos ya la semana que viene ya podré salir. Bien. Y podré hacer vídeo aunque sea montando en bici, enseñándoos un poco la avenida principal. O cómo voy a dejar Pokémon en los gimnasios o cosas así, no sé. Depende de cómo esté de jodido de la espalda. Porque como siga como hoy, espero que no. Pero como siga como hoy, no salgo de casa. Haré el vídeo de cómo estar tirado en cama y punto. ¿Cómo que hola bebita? Me dice, hola bebita, desgraciado. Miker come, tumbadito en la cama estoy. Cuesta escribir. Hostia, pues... Qué envidia te tengo ahora mismo, Miquel. De verdad. Un día voy a ponerme a hacer un directo y lo voy a poner en la cama. Me pondré con el móvil. Bueno, eso sería ya demasiado perezoso. Uf, qué va, qué va. No sé. Tendría que mover la cámara. No sé. ¿Qué va? No lo muevo. Demasiada pereza para coger y cambiarlo todo para la otra habitación. Y eso, aunque bueno. Antiguamente aquí había una cama, aquí detrás. Y ahora lo que hay... Después hubo un sofá. Y ahora lo que hay es un sofá cama, se puede decir. Y bueno, de sofá cama se puede transformar en cama. Igual algún día hago el directo aquí tirado en esto. Así, modo de que no me pueda levantar. La verdad es que, joder, de verdad que me duele la espalda un cojón hoy. Uf. Alonso Vázquez dice, solo falta Doraemon. Esto parece un capítulo de Novita. Oye, que no estoy tirado en el suelo, me cago en la puta, que no soy como Novita, que está todo el puto día tirado en el suelo. Sin hacer nada. No, pero joder, sí que me duele bastante la espalda. De hecho, estaba buscando a ver si tenía un coso de estos que se ponen los míticos
Como las compresas estas que se ven en los animes que se ponen los viejetes aquí en la espalda. Era muy típico de Muten Roshi. Pues algo así, que son parches de calor. Como dice Miquel, dice la silla al menos parece cómoda. Sí, sí lo es. Te aseguro que sí, que es muy cómoda. Tu dinero valió y merece la pena. Porque para estar todo el puto día en ella, no voy a comprar una puta mierda barata. Si no me jodo la espalda. Con el tema de trabajar en casa y de pasar tanto tiempo aquí, que si jugando y trabajando, pues digo, no me pienso reprimir en la puta silla. Y cogí una buena, decente. O sea, solamente le faltan masajes y yo qué sé. Y altavoces aquí, su buffer y su puta madre. Pero que no me hacen falta. De hecho, había otro modelo que tenía altavoces en la parte de atrás de la silla. Pero dije, ¿para qué? Si voy a pillarme auriculares, ¿para qué quiero yo conectar los altavoces de la silla? Y nada, así se quedó. Un parche con maldición, no. El parche no está maldito, no es como el yogulado. Ah. Mm. Sí, Alonso, no te creas tú que no me había pensado tomarme un ibuprofeno antes de irme a la cama. Eso sí que lo había pensado. Pero bueno, tampoco quiero abusar del ibuprofeno, ¿sabes? Simplemente es un pinzamiento y a descansar. Uf, calefacción en la silla. Wow. Eso ya sí que sería la hostia. Si no implicara tener otro puto enchufe en la silla y tener otro cable por aquí rulando, igual me lo planteaba, ¿eh? Seriamente. Pero nada, nada. Y nada, pues básicamente eso. Hoy ha sido un puto día de estar tumbado, salvo por lo de los vídeos, como os digo, de Patreon que estuve haciendo. Ha sido prácticamente el día tirado, de muerto de dolores. De hecho, ahora estoy algo mejor, pero es que antes parecía la típica viejecita esta japonesa que está ahí encorvada. Hostia, es que no lo puedo ni hacer. Iba a parodiar, pero no, os lo imagináis. Así medio doblada. Aquí sería la cabecita, bueno, pues así todo dobladita, en plan. Pues así estaba todo el puto día yo. Pero bueno, lo dicho. A ver mañana si me levanto mejor. Porque bueno, mañana si no, pues estaré trabajando y estaré cagándome en los muertos de alguien. No sé. Y nada, a ver, esta próxima semana, como os digo, a ver si puedo ir liquidando ya el vídeo de lo del carne. Que por lo menos ya estuve preparando lo del guión, de cómo lo iba a contar y demás. Creo que no voy a poder hacer la parodia tal y como quería. En plan, enseñándoos los sitios y tal. Voy a ver si puedo buscar imágenes de archivo, como se suele decir, en el cual pueda enseñar los sitios donde tenéis que hacer las cosas y tal, para ambientar el vídeo. ¿La parodia se ha vuelto real? Pues sí. La triste realidad es que sí. Me he convertido en un puto Yi-chan, de verdad. Me falta. Me falta la chaqueta esta que le regalé a mi padre que me lleve a España. Y ya seré el típico abuelete japonés. No sé. Y. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Eh. Uf, me ha perdido la pinza demasiado. Acabo de empezar, llevamos 10 minutos y ya estoy con la cabeza en otro lado. Hoy no sé yo si voy a aguantar una hora hablando. Es que también daros cuenta, o sea, llevo 2 semanas en casa sin salir. Entonces tampoco tengo muchas cosas para contar, es la putada. Nunca pensé que me quedaría sin temas para hablar. La verdad es que no salir de casa es malo. Es malo para mí, porque me agobia. Esto lo conté la semana pasada. Que los efectos secundarios de la cuarentena en 2 semanas los estoy notando muchísimo. Yo no sé cómo ha habido gente
En España que se han tirado ahí meses sin salir de casa, sin poder hacer nada. Bueno, también es cierto que no todo el mundo tiene que contar su vida todo el rato. Entonces, bueno. Ah, quizás se sobrelleve más. Igualmente no lo sobrelleva muy bien. De hecho, he dejado de jugar al lineaje y todo, me cago en la puta. Me he puesto a jugar otra vez Skyrim y ya está, y no hago más. Uf. Como dice Zack, sí, me estoy volviendo loco, la verdad es que sí. Buah. Hoy vamos a hacer algo especial, es verdad, había dicho que iba a hacer algo especial. Zack, ¿tú te acuerdas de lo que dije que iba a hacer? Dije que iba a hacer algo especial, pero no me acuerdo qué era. Como la puta. ¿Alguien se acuerda de lo que dije la semana pasada que iba a hacer para este? Que iba a contar anécdotas. Pero no me acuerdo qué anécdota iba a contar. ¿De qué era? Es verdad. A ver, Rubén, ¿qué contaste? Mientras alguien me lo cuenta y no me lo cuenta, pues voy a mirar, porque creo que lo dejé como mensaje al final del vídeo. Me he vuelto un adicto al sexo. No, ya lo era. No es ninguna novedad eso, Zack. Siempre volvemos a Skyrim, siempre caemos. Hostia, pero... A ver, Miquel, yo en mi caso no llegué a terminarme Skyrim entero nunca. O sea, terminé la historia principal, pero hay un montón de historias, por ejemplo, ahora, la parte de lo de los vampiros, la estoy haciendo... vale, si lo estáis mirando, vale, genial. Entonces os voy contando esto de Skyrim. La parte de lo de Downward, la historia de los vampiros y tal, esto no lo había hecho nunca. Lo hice ahora por primera vez y me ha molado muchísimo la expansión. O sea, los que no hayáis jugado la parte de Downward, probablemente nadie, solo yo. en Skyrim es muy recomendable la historia de Serana. Buenísima. Ojalá te pudieras casar con ella sin meter mods. Porque en la Switch no puedes meter mods. Pero bueno. Me parece una esposa sublime. Casi a la altura de Miol. Y Miol era mi favorita. Pero bueno. ¿Y qué más estoy haciendo? No sé. De hecho, la otra vez que me acabé el juego también tampoco participé en la guerra civil. Esta vez quiero participar en la guerra civil. Y probablemente del bando de los capas de la tormenta. Sí, sí. Me parece interesante. Pero bueno, eso. A ver si me comentáis lo que había dicho en el vídeo. Porque no sé, sé que tenía una anécdota, pero no me acuerdo cuál era. Creo que era hablar de la vez que casi te detienen. Ah, es verdad, sí, sí, Miquel, lleva razón. Es verdad. Que empecé hablando de lo de Takada Novaba y luego os dije lo de Roppongi. Es verdad, es verdad. Vale, espera. Como esto va a ir para largo, déjame pegar un trago. Qué bien visto, Miquel, muy bien. Muchas gracias, tío. Ah, mira, estoy abriendo la botella nueva. Sí, Skyrim es infinito. Vamos a poner en el título para fin de la cuarentena. Me pongo malo. Ah, y cuando casi me detienen. Cuando casi me detiene la policía. Cuando casi me detuvo, perdón, la policía en Japón. Ala. No buscamos el clickbait, que va. A ver, Zack dice, yo vi el otro vídeo y lo que dijiste que ibas a hacer hoy es presentar a tu novia en trikini. Pues no creo, no está en trikini, de hecho está más tapada que una musulmán. Jichan, delincuente, ha entrado al chat, pues sí. Venga, a ver, os empiezo a contar entonces. No me acuerdo cuál fue primero, si la de Takada Novaba o la otra. Creo que fue la de Takada Novaba primero. Pues básicamente llegué a la estación ahí a Takada Novaba
Y hacía un frío que pelaba, pues entonces yo iba con mi buen abrigo, bien tapadete, sin mascarilla ni nada, porque en aquel momento todo el mundo era libre, no necesitabas ir con mascarilla, no había coronavirus. Solo 4 idiotas se ponían la mascarilla para protegerse del gripazo. Pues en aquel momento, según salgo de la estación, pues el Koban, el puesto de policía, está bastante cerca de la estación, ¿vale? O sea, está la salida, como digo, la salida de tren. Mira, tengo una idea. Vamos a enseñároslo. Porque si algo nos ha enseñado Internet, es que hay una cosa que se llama Maps, muy bonita. Y a lo mejor hasta puedo enseñároslo de forma que lo podáis ver a tiempo real. Bueno, a tiempo real. En imagen real. La historia que estoy contando. Y así creo que se os hará más fácil meteros en el papel de lo que voy contando, ¿vale? A ver, un segundito, que lo voy preparando. Si pongo aquí escritorio, ¿vas a salir? ¿Me vas a enseñar el navegador o no? A ver. Navegador. Chrome. Y quiero que me enseñes aquí Google Maps. ¡Buah! Sublime. Vale. Pues se ve esto. Así, guay. Maravilloso. Muy bien. Pues entonces si hacemos así, damos esto aquí, no se ve el porno, no se ve nada, hacemos una transición y ¡pa! Aquí tenéis Google Maps, fijaos qué bonito. Y aquí tenéis un montón de sitios que yo tengo marcados, especiales para mí. Pero lo que vamos es a... A ver, aquí... ¡Pium! Bienvenidos a Takadanobaba, chicos. Bueno, pues para que veáis, estúpido autobús. Esta es la estación de Takadanobaba, ¿vale? Os imagináis que todo esto es en vídeo y va a ser muy divertido, ya veréis. Esta es la estación de Takadanobaba. Bueno, pues felizmente salía yo por aquí, que por aquí sales del metro, giras aquí y ya sales por aquí. Y fijaos, ya hay un señor por aquí. Chin, chin, chin. No era ese, pero bueno. Vosotros os hacéis a la idea de que más o menos el policía andaba por aquí donde está este señor de aquí, ¿vale? Y según salgo por aquí, me da el alto y muy amablemente me solicita mi documentación. Y le digo, ¿por qué? ¿Pasa algo? Y me dice, no, es que estamos parando a todos los extranjeros con pinta sospechosa que salen de de la estación. Y me quedo así mirando para él, me río. Y justo en el momento dice, pero no quiere decir que tú seas, bueno, que usted sea, voy a traducirlo más o menos un poco libremente, pero bueno, no quiere decir que usted sea sospechoso ni nada por el estilo. Y yo, ya, claro. Me paras, pero no soy sospechoso, pero paras porque estáis parando a gente sospechosa. Vale. Y nada, pues nos vamos caminando por aquí por la acera, tranquilamente. Y vamos por aquí. Mira, ahí veis un coche policía. Vale. Vais a ver que tampoco caminamos mucho. Porque es que el Koban está ahí al lado. ¿Ves? ¿Ves esto de aquí? Esto es un Koban. Esto es un puesto de policía. Ahí pone Koban. Y ahí están los policías dentro. Bueno, pues fuimos caminando tranquilamente hasta aquí. Y el señor, pues después de comprobar unos cuantos datos y demás, se mete para adentro, empieza a tomar datos y me dice, bueno, ¿ya qué te dedicas? ¿Qué haces por aquí y tal? Y nada, ahí me empezó a explayar diciéndole, pues nada, estoy aquí. En ese momento estaba con la Working Holiday. Dije, estoy con la Working Holiday trabajando como profe de inglés, pero bueno, pues estoy a punto de cambiar mi visado porque quiero quedarme aquí a vivir, tal cual. Y el señor, pues, pues hablas muy bien japonés, ¿cuánto tiempo llevas, tal? Y yo, pues mira, llevo aquí, yo qué sé, medio año llevaría, no me acuerdo cuándo fue. No, porque fue en invierno, porque hacía frío, entonces no puede ser en verano. Yo qué sé, llevo un par de meses, ya 9 meses quizás, septiembre, octubre, no me acuerdo qué fecha fue. No os puedo decir exactamente tal,
Pero bueno, yo qué sé, le dije, llevo tantos meses. Ah, sí, pues si tenía pensado cambiar de visado, quizás fue octubre, noviembre, quizás, porque lo cambié en diciembre, así que sí, más o menos por ahí sería, ¿vale? Y nada, pues muy amablemente me dice, nada, bueno, pues lo lamento por haberle parado así y tal, y poco más. O sea, en ese momento tampoco fue muy tal, o sea, mientras íbamos caminando y tal, pues yo me iba riendo, antes de llegar aquí al Coban, yo me iba riendo y me decía, pero ¿por qué se ríe tal? Y yo, pues porque no es la primera vez que me paran y se queda así en plan, y yo, no sé, debe ser que a la policía le gustó algo. Y él se reía y me decía, no, no, pero no tiene nada sospechoso, no, no se preocupe, es algo rutinario. Y yo, ya, ya, venga, tira para adelante, que no tengo prisa. Si tuviera prisa, pues otro gallo cantaría. Y con el no tener prisa, voy a encadenar la segunda historia, que es la de Roppongi. Esa va a estar más jodida de situar, ¿vale? O sea, es que no me acuerdo exactamente dónde fue, ¿vale? ¿En qué parte de Roppongi sería? Esto es Ebisu. Eh, Creo que era la estación Namboku de Namboku. Era cerca de la estación Namboku en Roppongi. A ver, espérate que me he perdido. Esto es Ebisu. Y he perdido la Yamanote. Ay, Dios mío, Dios mío. Yotsuya, ¿vale? Aquí. Por aquí está Roppongi, ¿vale? Aquí está la estación. Aquí está Roppongi y Chome. Vale. Antes de llegar a esta. Entonces fue por una de estas miles de callejuelas que hay por aquí. En alguna de estas habría una cuestecica por aquí. ¡Pium! Qué raro se me hace ver esto de día, Dios. Creo que nunca he visto esto de día. No he venido nunca por aquí de día. O sea, todo esto de noche nada más. Pero no, no es esta zona concretamente. Pero os podéis imaginar que por esta zona, en algún sitio... Oye, te estás volviendo loco. En esta zona de Roppongi, que no es la zona de fiestas, a una de estas callejuelitas, pues bueno, os lo imagináis, ¿vale? Igual era por aquí más adelante, no sé. Sí, a ver, esperad, que esto me quiere sonar. ¿Veis? Sí, sí, aquí hay un poco de cuesta, esto me suena. Sí, 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 sí. Creo que era por aquí. A ver, seguimos en cuesta, esto va bien. Esto puede ir bien, puede salir muy bien. Me quiere sonar, me quiere sonar. Me quiere sonar algo por aquí. Bueno, pues da igual, o sea, yo venía tranquilamente por aquí. Ya veis que es un puto callejón de mala muerte de que no lleva a ningún lado. O sea, para ir a la estación simplemente atajando desde la calle principal, que sería esta de aquí. Bueno, pues el caso es que viene un coche patrulla con las luces y con la sirena. Yo tranquilamente, pues digo, bueno, pues pasará para ir a buscar a vete tú a saber quién. Bueno, pues resulta que no, que se para a mi lado y yo, ¿qué? Me quedo así mirando y me dice, téngase un momento, por favor. Y yo, ¿cómo? Y yo pensando, ¿qué hostias pasa aquí? Verás tú. Además, todo esto, para que os pongáis en situación, ¿vale? El último tren antes de volver a casa, pues normalmente suelen estar a eso de las 12 o así, ¿vale? Y para que os pongáis en contexto, pues serían las 12 menos cuarto. Y todavía me quedaba un cacho hasta la estación, o sea, ponte que a lo mejor me quedarán 10 minutos, más o menos, ¿vale? Y el caso es que, bueno, pues me paran y me dicen, ¿qué haces por aquí? Y yo, pues ir a la estación. Y dice, bueno, a ver, vamos a hacerte un cacheo, algo así. Y yo, vale.
Cojo, me pongo las manos para arriba, me pongo contra la pared, pues joder, como venían, digo, verás tú, ¿a qué liamos aquí? Me pongo con las manos para arriba, me pongo contra la pared y me dice, oh, no hace falta que se ponga así, que esto no es Estados Unidos. Y yo, bueno, anda, me venís aquí con la sirena, con las luces. Y dice, ¿qué llevas algo en los bolsillos? Y yo, sí, llevo el móvil, las llaves y mis cosas. Y dice, ¿las puedes sacar, por favor? Y yo, sí, claro, hombre. Y yo, ¿dónde quieres que te les ponga? Y me coge, me viene una agente, una, no uno, una, y me pone así las manos. Y empiezo a sacarle, digo, esto, venga. Toda la chatarra que llevaba en los bolsillos, o sea, llevaba el móvil, llevaba una batería portátil, el cable del cargador, el adaptador de corriente, el, ¿qué más llevaba? Yo qué sé, llevaba un montón de mierdas en los bolsillos. Y según se los saco, se queda así en planto extrañada y yo, por si me hace falta batería. Y cogí y me pide la tarjeta de residente. Entonces, bueno, pues yo se la doy y digo, toma. Y yo, oye, son las 12 menos cuarto. El último tren lo tengo que coger para las 12. ¿Esto va a ir para largo? Lo digo por si me vais a llevar a casa, me vais a llevar al calabozo o me dejáis irme ya, porque es que si no, no me va a dar tiempo. Me dice, sí, un segundo. Y yo todos los segundos que queráis, pero es que me tengo que ir. O sea, dame las cosas que me tengo que ir. Y dice, vale, anda, tira. Miguel dice, ¿bolsillos enormes o qué? No. Vale, esto os lo explico. Yo tengo una chaqueta así rollo gabardina que tiene un bolsillo interior, dos bolsillos externos a la altura del pecho, los bolsillos laterales de los típicos, de donde las mangas. Después tienes otro bolsillo aquí donde el brazo, en cada lado tiene uno. ¿Qué más? La estoy mirando porque la tengo ahí. Ya, creo que en principio solamente esos. Y luego aparte, yo mis pantalones de verano suelen tener bastantes bolsillos. Llevo los dos bolsillos laterales, los bolsillos de las piernas y los bolsillos de atrás. Entonces da para meter muchas cosas, ¿vale? En verano llevo ese tipo de pantalones porque no llevo chaqueta o intento no llevar ni mochila ni nada. Necesito meter las cosas y a falta de un bolso, pues llevo bolsillos. Pero bueno, el caso, después de pelearme con ellos para que me dejaran en paz porque llegaba tarde y literalmente es que se lo dije, le dije, una de dos, o me dejáis marchar o me lleváis a casa. Porque no pienso pagar un taxi, por vuestra puta gracia, ¿sabes? Y nada, venga, tira. Y me dejaron tirar. Pero fue bastante graciosa la situación, el percal, verme allí. Porque también me dijeron lo mismo, es verdad, cuando me pararon me dijeron que estaban parando a todos los extranjeros que estaban por la zona. Y yo, pues estupendo, digo, ¿qué queréis? ¿Droga o algo? Porque vais por el sitio más peor equivocado, vaya. O sea, si bajáis a la principal, a lo mejor pilláis a alguien. Aquí no creo que vaya a vender mucho. Nadie. Pero bueno. Porque ya os digo que era una puta callejuelita de así de mierda. Era una zona residencial. Que si me dijeras, ahí es donde están toda la zona de bares y demás. A ver si os puedo enseñar para que os hagáis un poco una idea de... Yo qué sé, a ver. Sonidos está ahí. ¿Dónde está el café latino? Ah, debería de estar cerca de un Family Mart. Por aquí. No. No. Vamos a mirar por aquí. A ver si Sonidos está aquí. Qué bien lo he clavado. Madre mía. Por ahí está el café latino. Mira, si alguna vez venís a Tokio. Ay, que no me deja ir para allá. Cago en la madre que te parió. Bueno, al final de esta calle tenéis el café latino. ¿Vale? Es un bar de salsa, bachata y demás. Podéis ir ahí a darlo todo. Luego por aquí tenéis otro bar así curioso.
No, está tapado. No, es este, sonidos. Sí, sonidos. Este de aquí, que también ponen así música guay. Y luego por ahí enfrente está salsa sudada. Y os hago aquí un tour de sitios donde podéis ir a bailar bailes latinos. Tiririri. Aquí. Un poco más adelante. Bueno, aquí. Aquí se ve. Bueno, pues por ahí está salsa sudada. También podéis ir a bailar ahí. Y luego hay otros cuantos más por esta zona. Así siguiendo la calle. Luego, joder, qué raro se me hace ver esta puta calle de día, de verdad. Esto normalmente suele estar lleno de negros y de gente vendiendo kebabs. Por ahí. Que te invitan a sus bares y te dicen, oh, chica guapa, ven, aquí hay chicas guapas. Y si vas con una chica, dice, ah, qué guapa es tu chica, ¿no? Cosas así. Y dice, ¿entráis al bar juntos? Y yo, sí, sí, corriendo. No sé por qué estoy imitando a los negros y a los de los kebabs. Como si fueran chinos. Hablando español. Pero bueno, os hacéis a la idea, vaya, básicamente. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Por aquí había un Family Mart, creo. No sé si me lo salté. Este. El Family Mart este es muy mítico. Aquí hay mucha gente cocida. Mucha gente borracha, ¿vale? Cuando sales de fiesta y demás, porque es que ya os digo, la gente pues se apelotona aquí. Y luego, según sigues por aquí, parece que es. Por ahí al fondo debería de haber una chocolatería. Cerca de ahí donde el puente. A ver si os lo explico. Porque cuando terminas de fiesta, coges la principal, te vas así a tomar por culo hasta aquí, hasta donde el puente que pone Roppongi Hills. Mira, Roppongi, ¿vale? Y por aquí, no me acuerdo ahora mismo en qué acera. Mátame camión, pero hace 1000 años que no salgo por Roppongi. Espérate, que igual es esta de aquí enfrente. Cruzamos el puente. Cruza el puente. Cruza el puente, Google, me cago en tu vida. Y por aquí está la chocolatería. Debe ser esta de aquí. A ver. Y ahora os explico el porqué de la chocolatería, porque estoy buscando la chocolatería de los cojones. Creo que es esto que se llama Wendy's, quizás. ¿No es el Wendy's? ¿Dónde está? Pues eso, mira, ¿ves? Es el Wendy's, la chocolatería. Ah, sí. Claro, coño, estoy diciéndolo. Donde pone aquí Wendy's, esto es una chocolatería. No sé qué puto año es esta foto. Bueno, cambiaron de Google. Hostia, 2013, esperar. Vamos a poner la de 2020. Ahora mostrando 2020, vale. Bueno, pues... Es que no sé si se llamaba Wendy's. Porque Wendy no vende chocolate. Pues sí, fíjate. Siempre ha sido Wendy's. Desde toda la vida ha sido Wendy's. Expandieron su. Bueno, pues el caso es que aquí, cuando... Yo qué sé, te dan las 4 o así, o las 3 y estás hasta el culo de andar por los bares y te cansas, pues vienes aquí. Y aquí tienes para tomarte un chocolate calentito, te dejan subir aquí arriba y aquí mucha gente se pone a dormir. Luego vienen y si tienes los pies encima de la silla, ocupando una silla, pues se enfadan contigo y te despiertan. Y cuando dan las 5 pues entonces te vas a tomar por culo y te vas a pillar el tren en alguno de estos. Mira, esto os va a hacer mucha gracia a algunos. Algunos que veáis esto, diréis, oh, Alsa, pero esto es una estación, o sea, esto es una marca de autobuses en España. Ya, pues aquí no. No tiene nada que ver. Pero sí, yo cuando vine la primera vez y vi Alsa dije, hostia, hay autobuses Alsa aquí, todo, no me lo creo. No sé dónde está la estación ahora, pero por esta zona, seguro. Alza. No, no. ¿Qué hace aquí la policía? Con el taxista.
Señor taxista, no puede estar usted parado aquí. Está dando por culo. Ah, sí, claro, está para acá. De al lado No, está para acá. Para aquí, para aquí. Digo, en la transversal. Sí, sí, lo que pasa es que estará chapado esto. Bueno, da igual. Ahí. Entonces salís de tomar el café o el chocolate o lo que os dé la gana y podéis coger la boca del metro y iros a vuestra casa. Y así felizmente. ¿Qué es la empresa Alsa en Japón? Pues no te tengo ni puta idea. Nunca investigué, la verdad. Aquí pone Deiku. Y no creo que tenga nada que ver con un lago. Dice... Grupo. Ah, parece ser algo de un banco. Dice Shinsei Ginko Group. Es del grupo Shinsei. Shinsei es un banco, ¿vale? Y luego aquí pone Shinsei Financial. Pues supongo que tendrá que ver con algo de un banco. Puede ser. Ni puta idea. O algo así. No lo sé. Eso es todo lo que podemos ver. Shinsei Ginko Group, Shinsei Financial. Os dejo que investiguéis. A ver qué habéis comentado, que hace tiempo que no leo. Estuve contando aquí esto y no tal. Alonso dice, vaya, me tengo que ir, la comida me reclama, ánimo y ponte bien, gracias. Justo lo más emocionante. Bueno, luego lo podrás ver, hombre, tampoco pasa nada. Miker dice, no, no, para nada, es que sea sospechoso. Puto policía de mierda. Zack Morra, nos importa un carajo, Alonso. Oye, no, Zack, hay que ser educado, hombre, hay que decirle que aproveche y esas cosas. Cuerti dice, deberías haber confesado, te caen menos años. Ostras, ibas detenido entonces. Gichan al trullo. Querían abusar de ti, el madero. Es, es solo que somos muy racistas los japos. No, pero es que es la verdad, tío. O sea, la mayoría de movidas así, no creo yo que veas a ningún policía arrestando a un japonés solamente porque tenga pinta sospechosa o porque estén haciendo paradas rutinarias. Normalmente suele ser a extranjeros, sí. ¿Qué más por aquí? Lo de los bolsillos, es verdad, ya está, lo expliqué antes. Dice, bueno, son más majos que los españoles. Sí, la verdad es que tampoco he tenido mucho confrontación con la policía en España, pero sí que han sido más amables aquí en Japón, hay que decirlo. Miquel, ¿llamaría a algún vecino? Pues no lo sé, a lo mejor es que hubo algo previamente antes de que yo pasara por allí, me coincidió mientras yo pasaba por allí y me dijeron, pa, caíste. Y yo, pues vale. Cuerti, pero está un poco feo eso de que te paren siempre. A ver, yo puedo entenderlo porque, a ver, concretamente en Roppongi se mueve muchísima droguita y muchísima mierda por allí. Mucho más. Y también puedo entender de que extranjero con barba, pues resulta llamativo y que tenga pinta de vándalo a lo mejor, yo qué sé. Lo puedo entender. Pero a las horas que me pararon, en plan, mira, tío, no me toque los cojones, que si me quieres interrogar, me quieres hacer cualquier mierda, ya me estás llevando a casa después. Te a tomar por culo. Pero bueno, ¿a qué hora acaba la fiesta allí? Pues normalmente la mayoría de bares suelen estar hasta las 5 tranquilamente. Los hay que están más, ¿vale? Luego los hay otros que cierran hacia las 3 o así. Entonces te quedas un poco descolgado. Hay alguno que cierra a las 3, muy pocos. La mayoría, ya te digo, hasta las 5. De hecho, el café latino creo que está hasta las 5, hasta las 6. Espera, ¿eh? El Hasta las café latino Roppongi. A ver hasta qué hora. 7. Cierra pronto. Hoy cierran a las 12. Ha Hoy no cambiado por podemos el ir. corona. Hostia, han cambiado hasta la... Ah, normalmente vale, cierran a las 12. Pero, mira, sábados, viernes y sábados están hasta las 5. Lo dicho. Perfecto. No iba muy desencaminado. Pues hasta las 5 los hay que, como os digo, también cierran a las 6. Y ya empalmas directamente y te vas para casa. En realidad ya con el de las 5 ya te vas para casa.
Porque ya abren otra vez las bocas de metro y demás y ya puedes volver a coger el tren para irte a tu casa. Pero lo cierran a las 5, pero te quedas ahí hasta las... Bueno, aquí la Cierra Bares pues dice que lo cierran a las 5, pero tú te quedas allí hasta las 7 si quieres. Sí. ¿Qué más? Dice Miquel, ¿ponen reggaetón en esa zona? Sí. De hecho, el reggaetón es bastante popular en Japón. También. Hay... O sea, popular me refiero en bares latinos y ese tipo de cosas. En alguna discoteca normal, pura, japonesa, también he escuchado reggaetón de forma aleatoria. O sea, suelen combinarlo con otro tipo de músicas y demás. Pero te meten ahí, ¡pa! El reggaetón. Y lo bailan, o sea, se lo gozan aquí, vamos, como si le fuera la vida. Es bastante popular, tiene su gancho. Necesito. Despacito, sobre todo, fue muy popular. Hace 4 años ya. Joder, cuando estaba en Osaka. ¿Cómo pegaba aquello? Madre mía. Y decía, estaba en plan, despacito. Y ya está. Era todo lo que podían hablar. Miquel dice, los buenos bailes latinos. Pues claro, hombre. Tequio, me meto y escucho negros y los de los kebabs. No sé escribirlo. Se escribe kebab, muy bien. Luego lo de que era el alza, ¿vale? Tal vez te llevan a un lago. Sí, es posible, te iban a pescar dinero. Un buen banco de autobuses financieros. Cuerti, oye, pues genial, son horas similares a las españolas para salir de fiesta. Las discotecas funcionan igual. Bueno, ojo, estoy hablándote de la zona de Roppongi, ¿eh? Eso es la zona de Roppongi. En Shinjuku, a las 12, cierra todo ya. Tú sales, normalmente. Esto pasa como en Osaka. En Osaka, en la zona de Namba, donde el río, ¿vale? Por ejemplo, Giraffe, me parece que cerraba a la 1:30 o a las 2, me parece. Eh, Osaka, Namba, Giraffe. A ver. Bueno, pues ahora me han dejado mal, ¿vale? A las 5. Bueno. Mira, os voy a enseñar por dónde salía yo en Osaka, ¿vale? Así os hacéis. Bueno, joder, hoy va a ser ruta de discotequeo y demás. A ver, desde aquí. ¿Me dejas verlo? No dejas poner el muñeco ahí. Ah, otra cosa que de día tampoco conocía. Oye, ¿no se puede poner modo nocturno? ¿Que no pueden poner una puta foto de noche? No, y no deja. No, no deja. Bueno, esta es la discoteca de allí, ¿vale? Ahí está el puente de Dotonbori, ¿vale? Por ahí anda el Glico, el corredor este que está así, ¿vale? Bueno, os lo enseño, que creo que ahí sí hay. Creo que era desde este lado. Sí, mira, Dotonbori Glycosine. Es... Ahí está. ¿Veis esta imagen típica de Osaka? El glico. Bueno, pues... Ah, y este restaurante me gustaba mucho porque el día 22 de junio, mi cumpleaños, hicieron una oferta muy buena. Yo no puedo comer marisco, pero ponía un cartel muy grande. Y ponía 22/6 o me de todo. Y yo pues me hizo ilusión. Porque digo, no es para mí, pero como si lo fuera. Pues eso, llegabas aquí y aquí arriba debería... Sí, aquí está. Se ve. Ahí está el Torikizoku. Veníamos aquí a cenar y veíamos la cola que había para entrar aquí en la discoteca, que es la que os estaba enseñando antes, ¿vale? Aquí el Giraffe. Y veías pues la gente ahí demás. Haciendo cola, llegaba la cola así, todo esto, una cola considerable por el puente, ¿vale? Llegábamos nosotros, que éramos VIP, y hacíamos tiqui tiqui ti, hola, ¿qué tal? Venga, para adentro, ya está. Y la gente se quedaba todo rayadísima. Esa era una de las discotecas a las que solía ir. Y me encantaba, porque era una discoteca puramente dura japonesa. No había... El único guiri que había debía de ser yo y mi colega a veces. No había nadie más. No había más guiris.
Y... ¡Fua! No me acuerdo de más sitios. Tendría que mirar y rebuscar bien. Otro día os haré un tour de esto. Vamos a volver a lo anterior. Zack Morras, qué sexy la cierra bares. Pues sí. Pues si voy algún día habrá que cerrar bares. Tekio dice, me los he imaginado. No sé a quién dices, pero vale. Ahí es que se me ha colado. Cuerti comenta, me ha pasado a mí también aquí en Madrid que hay ciertas calles en las que te manejas peor de día y sobrio. Joder, es que es verdad. Yo ya os juro que por lo más sagrado que es que no he estado en mi puta vida de día aquí. O sea, no he visto esto un día así, con esta claridad. Es que ni siquiera, a lo mejor quizás cuando amanece, pero cuando amanece yo ya no me acuerdo. Porque voy tan cansado que es en plan, no, 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 ya vamos para casa a tomar por culo a descansar y pista. Pero por la noche está muy bonito porque hay luces y todo esto. Y bueno, sí, lo normal. Las luces es lo normal, vaya. Y desde aquí, concretamente, hay un vídeo de los primeros que hice aquí en Japón, en el que salgo enseñando esto y se ven las letras aquí de Roppongi. Esto de aquí arriba. Esto de aquí arriba. Para que os hagáis una idea. Joder, esto es mejor. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer... ¡Buah! Se me ha ocurrido otra cosa, otra sección muy bonita y maravillosa. ¿Os acordáis que... Bueno, igual nadie se acuerda porque no lo habéis visto. Pero hace unos días puse una encuesta aquí en el canal. Para ver si os molaría una idea que tuve. Y es que, bueno, ¿cómo meto esto a calzador? Madre mía. El japonés de los videojuegos. Os lo leo, ¿vale? Por si alguien no lo ha leído y demás. Puse la encuesta hace 3 días. Y se me ha ocurrido una nueva sección para este 2021. No lo comenté, pero en realidad la idea sería hacerlo una mensual, ¿vale? Un vídeo mensual. Japonés en los videojuegos. Hablaré de ello este fin de en el directo. Ah, pues mira, no, es que no había hablado. ¡Ay, mi espalda! ¡Ay! ¡Ay, joder! Puta vida. Pues mira, menos mal que lo he leído y que me ha venido así a la cabeza. Hablaré de ello este fin de en el directo, pero para ir conociendo un poco vuestra opinión va encuesta. ¿Os gustaría saber qué dicen esos personajes que de pronto sueltan algo inentendible en ciertos momentos? Por ejemplo, yo de pequeño cuando jugaba al Street Fighter nunca dije Hadouken o Shoryuken. Para mí y otros niños eran palabras como Hadouken o Aryuken y cosas así. Y años más tarde, con Virtua Fighter, con, por ejemplo, el personaje de Akira, para mí, siempre en vez de decir ¡Corria! Siempre decía ¡Zorra! Y cosas así, cuando agarraba a alguien. Entonces, la idea es que, como más ejemplos así aparecieron en mi vida, pues se me ocurrió que a lo mejor mucha gente le pasaba lo mismo. Y entonces que si os gustaría conocer más de estos ejemplos y ver qué os parecería hacer ese tipo de vídeos. Vale, ahí está, la idea. Y luego la idea complementaria era, en lugar de salir, porque pronto nos van a meter confinamiento y no sé qué pasará, hacer tours por sitios a los que vaya, así con Google Maps, por ejemplo, y que os pueda contar sobre, yo qué sé, sitios. Esa es otra idea. Decidme lo que os parece, o sea, tanto dejármelo ahora los que estéis en directo, como los que veáis después esto en diferido, dejármelo escrito en los comentarios, por favor. A ver qué os parecen las dos ideas, tanto el japonés de los videojuegos como lo de los tours por la ciudad, como el que os acabo de hacer ahora así un poco de manera improvisada, por aquí por Roppongi y por Osaka. La verdad es que de Osaka es que me entra muchísima nostalgia ahora viendo todo esto. Pero, uff, tendría que recordar un montón de bares. A ver, aquí está el hub de Shinsaiba, así. Mira, aquí en el Kalinka Malinka, en este bar de aquí di clases de baile yo. Y es que no me acuerdo cómo se llama. Wow, este también lo visitaba bastante, el Blarney Stone. Switch Bar. No me acuerdo qué era este bar. A algo fui. Ahí. A ver.
Me suena y os puedo comentar. Ah. ¿De qué me suena a mí esto? Tengo la cabeza un poco nublada. Si esas mesas me suenan. No tengo ni idea de qué era esto, ni de por qué me suena. Pero por ahí he pasado, segurísimo. Bueno, yo qué sé, el caso. Hacer así tours de sitios interesantes y tal. Mira qué gracioso. Aquí en Tokio son el 300. Aquí son 500. Yo qué sé. Sexpot. Una tienda de ropa. Y se llama Sexpot. Pues venderán ropa. ¿Esto qué es? Amemura. Ah, espera. Sí, esto me suena. Esta calle me suena. Me suena mucho. Por aquí vine yo conduciendo, haciendo algo, no me acuerdo qué. Sí, por aquí vino yo un coche. Por aquí me jugaría el cuello a que hay un hotel con algo así como con motivos de Bali o algo así, Tailandia, no sé dónde, por aquí, cerca, segurísimo. Me quiere sonar. Que tiene una fuente guapísima. No sé dónde. Buah, se me da la pinza. Eso, que si os molaría el rollo de hacer cosas así. Yo no he jugado nunca a juegos japoneses de ese estilo, así que me da un poco igual, pero seguramente le gusta a alguna gente. Cuerti, ¿nunca has jugado al Street Fighter, tío? ¿En serio? No sé. Street Fighter es un juego que no es necesariamente japonés. Bueno, sí, sí es japonés, pero no es que sea un juego en japonés, sino es que oyes cosas en japonés, sin más. Juegos de pelea y demás, por ejemplo en Tekken también. Zack Morris por la ciudad, molaría. Suena interesante porque nunca he sabido qué es lo que dicen realmente, ¿vale? Guay. Veo que va bien. Cuerti, ya te dije que a mí Japón me importa poco, pero tú me caes bien. El tour me parece una idea muy buena. Gracias, Cuerti. Joder, pues eso se valora, porque a pesar de que el tema sea Japón, el hecho de que sigas ahí viéndome hablando de ello, pues mola. Se agradece. Pues bueno, el caso. Eh... A ver lo que dice el resto de gente que vea el vídeo. A ver si comentan. Cago en la puta. Comentad. Y nada, pues eso, muchas tiendas y demás por aquí veo. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el puto bar. Tendría que hacer mucha memoria. Mucha memoria. Porque es que no lo tengo ni marcado. Mira, aquí daba clases de español. En C flat. Ah, cuántos recuerdos. Y luego sé que por aquí abajo quizás... Aquí está. Este es un sitio que todos los que queráis ir a buscar... ¿Ves? Estaba cerca de Giraffe. Todos los que queráis ir a buscar japonesitas que les gusten guiris, deberíais de visitar. Sí o sí. Este era el bar donde prácticamente hacías así y tenías a 5 delante. Era donde iban las Gaijin Hunters. Otro que nunca vi nunca de día. ¿Que hay un vídeo? A ver. Vamos a quitar la música que si no YouTube te pone tonto. Pues gracias por el vídeo, persona anónima.
Como veis, está lleno de tíos guiris y mucha... Bueno, mucha. Esta no es japa. Y esta es guiri y este no tiene pinta de japo. Este tiene pinta de taiwanés, coreano o vete tú a saber. Pero esta sí. Esa sí es japa. Esta también. Estas no sé qué espectáculo estarán haciendo. Bueno, el caso, aquí era donde venían a buscar carne extranjera. Básicamente. Así que os lo podéis marcar. Bueno, ¿cómo se llama ese bar por curiosidad? No porque quiera ir, es para un amigo. Pues el nombre lo tenéis, hombre, el Sam and Dave. Aquí. Chin, chin. Podéis buscarlo, anotarlo y ponerlo así como guardado. No sé por qué está en quiero ir, si en realidad ya fui. De hecho, si Google... Porque quieres volver a ir. No, no, no tengo ganas de volver ahí. Eh... Sé que hay una manera de mirar el histórico, pero segurísimo que por ahí saldrían unas cuantas visitas mías. Mira que no fui muchas veces, porque me cansaba, o sea, era muy fácil, la verdad. Prefería ir al Giraffe. Al Giraffe sí que iba prácticamente todos los fines de semana. Y de aquí vamos a Cheval. Que este no sé dónde está ya. Ah, más aquí, ¿ves? ¿Ves? Esta era la ruta. Era Giraffe. A veces pasábamos por aquí, por el Sam and Dave. Y si no, pues hasta Cheval. Ah, claro, y está enfrente del Switch. Vale, vale, vale. Ahí iba yo, ahí estaba. Esta es otra de las discotecas así más grandes. Esta es muy pija. Muy, muy pija. Y muy me refiero a que tranquilamente la entrada son 3000 y pico. Me quiere sonar. Mm, a ver. Si hubiera esta foto, podemos verlo. Mirad, mirad, mirad. A ver. Fotografía aquí. Esto que veis aquí, ¿vale? Es antes de X hora. Te cobran a los hombres. Esto de aquí abajo no se ve, pero os lo digo yo. Confiáis en mí. Y si no, pues lo investigáis. No sé antes de qué hora era. No me acuerdo. Porque es que a nosotros nos sudaba el pijo. Ya os digo que pasábamos gratis. Antes de no sé qué hora, las chicas pagan 1000 y los chicos pagan 2000. A partir de no sé qué hora, las chicas pagan 2000 y los chicos pagan 3500. 3500 la entrada, ojo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 3500, 8 por 5, 40, 8 por 3, 24. 28 euros la entrada, más o menos, ¿vale? Buena broma. Y, bueno, hay dress code. ¿Qué significa esto? No puedes ir en pantalón corto, no puedes ir en sandalias, no puedes ir con camisa abierta. Y así, pues un montón de cosas más. No puedes entrar tampoco en playeros, o sea, en calzado deportivo, ¿vale? O sea, tiene etiqueta. Bueno, pues si veis el vídeo en el que salimos mis colegas y yo ahí, pues podréis ver cómo iba vestido uno. De hecho, mira, os lo voy a enseñar. ¿Qué coño? Vamos a hacer un Inception antes de acabar el directo. Jichan, discoteca, quizás. A ver. No, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba. En listas de reproducción, quizás. A ver. Fua, 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 fua.
Curiosidades de Japón. Lo tendré. O quizás en blogs de Japón. No. Cállate. Que no. ¿Dónde está el...? Ay, no, 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 no. ¿Dónde está la puta lista de reproducción de aquí, videoblogs en Japón? Y yo qué sé, a ver. ¿Era uno en plan de fiesta o algo así? No me acuerdo. ¿Cómo lo titulé? Mm, Buah, no me acuerdo, chicos. A la mierda. No creo que fuera el de mis 24... Mis primeras 24 horas, no. Tiene que ser más adelante. Y Gamino. Conociendo el barrio rojo. No. Estos ya son de Tokio. No, 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 no. Vaya. Pues nada. Se jodió. Sam and Dave, vale. Si vas a Japón tienes que probar las cosas de ahí, pues claro. Mikel, ¿en Tokio te sabes alguno de esos como el Sam and Dave? Hostias, 3000 yenes, espero. No, la verdad es que por Tokio no he salido como por Osaka, ya te digo, así que ni idea. No, no tengo ni idea de bares de Gaijin Hunters. ¿Alguna vez te rayaron en la puerta por la barba? No, nunca. De hecho, la barba llamaba mucho la atención a las chicas y venían y te tocaban mucho la barba y la nariz y la boca. Voy a callarme. Estaría guay que el de tus primeras 24 horas fuese en una discoteca y después un after. No. No, hostia, cabrón. Mis primeras 24 horas los pasé muy mal porque tuve que buscar un puto adaptador de corriente para transformar los enchufes en el puto enchufe japonés. Para poder cargar el teléfono y poder seguir haciendo cosas. Lo pasé muy mal por eso. Pero en ese momento pues aprendí a decir transformador en japonés. De hecho sale ahí en el vídeo, Genatsuki. Y me perdí un poco por Tokio, pero bueno, yo lo pasé bien. Estuvo bien. Pues nada, a ver, vamos a volver a la normalidad. Esto así. ¡Pum! Y bueno, ya llevamos 1 hora y pico. Ya son las 12:05 aquí. Así que vamos a ir terminando el vídeo. Recordad que quiero que me pongáis en los comentarios lo que os parece la idea, tanto de lo de los videojuegos como lo de los tours por ahí. Y así pues hago vídeos un poco más centralizados, no tanto como en los directos, contando cosas específicas. Y nada, a ver lo que se puede ir haciendo. Quiero dar algo de contenido nuevo de cara a este 2021 y bueno, pues poco a poco probando ideas y ver lo que os gusta y lo que no. Así que nada, me voy a ir ya para la cama, que estoy hasta los cojones. Antes, bueno, al menos ahora estoy bien, o sea, la silla es cómoda. Pero antes cuando me reí, me dolió muchísimo la espalda. De verdad que no fue fingido, lo del quejarme. Pero bueno. Nada, eso, que muchas gracias por estar un día más aquí. Y nada, nos vemos la próxima semana, como siempre. Ya sabéis, a la misma hora de siempre y todo. Y dejarme comentarios. Así que venga, nos vemos. Chaito.